ingresar esto. Bien, herencia. Estamos en programación orientada a objetos y vamos a hablar de la herencia. La herencia que nosotros comúnmente conocemos en la genética, donde nosotros heredamos de nuestros papás algunas características, su carácter, su forma de ser, y también hablando, o materialmente hablando, podríamos decir que heredamos también algunos bienes, ¿no es cierto? Entonces, pasa en la vida real, en otras palabras, la herencia es un concepto muy general, ¿no? No es exclusivo de la programación orientada a objetos, no, es un término muy común que se usa en la vida cotidiana, ¿no es cierto? La herencia, en las novelas también, hasta hay peleas por herencia, todas esas cosas, ¿no? La ambición a lo material. Pero no solo es eso, la herencia también implica la herencia de valores, características, ¿no es verdad? Entonces, y también esto mismo se aplica en la programación. Hablando obviamente de programación orientada a objetos, esta manera de hacer programas, no se olviden que es una técnica, ¿no es cierto? Entonces, la herencia en programación orientada a objetos es muy importante. Leamos entonces. Herencia es un concepto de POO, de programación orientada a objetos. Si ustedes están aplicando otra técnica de programación orientada a objetos, posiblemente ni hablen de herencia, porque herencia es un concepto que se aplica dentro de los lenguajes que permiten programar orientados a objetos. Entonces, dentro de esa técnica se habla de herencia. La herencia es un pilar importante de la programación orientada a objetos. En realidad se sustenta PO en pilares como la encapsulación. Acuérdense que están encapsulados a vivir atributos y métodos en la misma clase, ¿no es verdad? La encapsulación. Eso hace una abstracción, el otro pilar. El otro es la herencia, es otro pilar importante de la programación orientada a objetos, y el último es el polimorfismo. Entonces, son conceptos importantes, claves de la programación orientada a objetos. ¿Qué es la herencia en programación orientada a objetos? Es un mecanismo que nos va a permitir derivar o heredar una clase a otra clase. O sea, que el contenido de una clase puede tranquilamente heredar una nueva clase que está naciendo. Puede heredar, ¿ya? A las clases que van a heredar otras se llama clase padre, y las que heredan se llaman clase hija, como pasa en la vida real también, ¿no? Padre e hijo, ¿no? Entonces las clases hijas son las que van a recibir algo, ¿no? Van a heredar. Entonces estas clases hijas pueden ser 1, 2, 3, 10, dependerá cuántas necesitemos, ¿no? Puede haber más, varias. También se las llama subclase, porque heredan de una clase superior, ¿ya? Entonces clases hijas también. Estas clases hijas pueden utilizar entonces el contenido, o sea, lo que ha heredado de la clase padre. ¿No? Puede heredar, puede usar el contenido de la clase padre, o sea, puede usar atributos si así lo necesita, puede usar los métodos si así lo necesita. No todo lo que heredamos lo podemos utilizar, ¿no es verdad? En la vida cotidiana podemos heredar un coche, una reliquia de 1950, lo heredé, pero ya no anda, ¿no? Pero está para sacar una fotito, digamos, ¿no? No siempre lo podemos utilizar. O una máquina de coser de mi bisabuela y que lo heredó mi abuela y después mi madre y ahora me lo está dando. Entonces, en fin, normalmente podemos utilizar, pero no todo lo que heredemos va a ser utilizable, ¿no es verdad? Podemos heredar, por decir, 30 métodos, 10 atributos y 30 métodos, de los cuales en la solución de un problema que estoy haciendo me puede servir algunos atributos y algunos métodos. Toda esa es mi herencia. Entonces yo tengo que rebuscar y quedarme con algo que me pueda dar utilidad, o sea, lo puedo utilizar, ¿ya? Herencia en programación orientada a objetos es la habilidad de extender una funcionalidad ya existente en una nueva clase. Es como dicen los papás, ¿no? Yo me veo extendido en vos, ¿no? Entonces vos sos lo que soy y más lo que vos ya podás agregarle. Entonces es como que el papá extiende su vida, ¿no? Con la herencia, ¿no? En este caso, herencia en genes, ¿no? ¿Verdad? Herencia en características, su forma de ser. Entonces uno se extiende, ¿no? El papá a través de los hijos. Entonces también se puede decir eso en programación.
que si la clase padre tiene 10 atributos, 50 métodos, entonces una nueva clase, la clase hijo, puede heredar esos 10 atributos, esos 50 métodos, y puede agregarle unos 2 atributos, unos 5 métodos más. Entonces ya agrega más funcionalidad. Entonces el hijo obviamente es más poderoso porque ya tiene sus 2 atributos más los 10 que heredó, tiene 12, o sea, tiene más funcionalidad. Si hizo 5 métodos propios, pero 50 que tiene 55, entonces el hijo tiene más que el papá, ¿no? ¿Verdad? En esa lógica. Entonces podemos aprovecharla para extenderla, para darle más funcionalidad. Entonces eso es la herencia. ¿Alguna pregunta hasta acá que no me estén captando para aclararles? ¿Alguien? Herencia. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad? No hay mucha teoría que decir. ¿Alguien? Oye, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, continúa. Ok, ok. Bien. Entonces, un poquito ya para ir rematando la teoría, aquí les presento una notación gráfica, cómo yo puedo expresar una herencia. Pueden ver notación gráfica de herencia según el lenguaje de modelado unificado, UML, ¿ya? Nosotros distinguimos este triangulito o flechita que da a entender de que la clase de arriba es la clase padre, ¿ya? Y la flechita indica que esa se deriva o se extiende en 2 hijos en este caso, pero puede haber un hijo, 2 hijos, depende de cuántos necesitemos, pero puede haber uno o más de uno. En este caso, en esta gráfica solo hay 2. La clase hija 1, la clase hija 2, o hijo también, no depende. Entonces, la clase padre tiene sus atributos, obviamente, tiene sus métodos, ¿no es verdad? Y las clases hijas que hereden de esa clase padre, que deriven de esa, que vengan de esa clase padre, que hereden, pues reciben los atributos de la clase padre, los atributos y también los métodos. Pero ellos, las clases hijas, pueden tener sus propios atributos, sus propios atributos. Por ahí de mi papá no heredé, por ejemplo, el atributo puntualidad. Mi papá, siempre impuntual, siempre impuntual. Pero yo puedo tener ese atributo propio. Entonces lo puedo yo, aparte de lo que heredé, que son cosas buenas, fue honesto, no sé qué más, de las que heredé puedo yo agregar mis propios atributos, ¿no es cierto? Entonces cada clase hijo, aparte de heredar los atributos y métodos, pueden tener sus propios atributos, pueden tener sus propios métodos. Por eso que es más grande o más poderoso, diríamos, la clase hijo que la clase padre, ¿verdad? Y en la vida real pasa eso, ¿no? Que el hijo usa nomás lo del papá. Si tiene el papá una moto, un coche, lo usa, ¿no? Pero a ver si al revés se puede, ¿no? Si el padre puede usar las cosas que le damos a los hijos, ¿no? Y esa propia y listo, ¿no? No sucede al revés, ¿no? Pero bueno, pasa en la vida real también esto. Acá en programación también, lo mismo. Ejemplo. Aquí pongo un ejemplo de cómo yo les voy a expresar ya ahora los ejercicios. Por ejemplo, este dibujo les voy a pasar y ya ustedes deben entender que hay una clase persona que tiene 3 atributos, tiene un método guardar que guarda 3 datos. Pueden ver ahí entre paréntesis, ¿no? Guarda 3 datos, claro. Es el nombre, es la fecha de nacimiento y el género de esa persona. Entonces guarda 3 datos, un método guardar. Y esa clase persona va a heredar a su clase hijo, que se llamaría clase inscripción. Cuando estoy inscribiendo, la clase inscripción, al tener el iconito de la flechita de herencia, entonces va a heredar los 3 atributos de la clase persona. O sea que la clase inscripción se ven 3 atributos a la vista, que es la fecha que se inscribe, a qué curso se inscribe, en qué turno lo va a hacer, ¿ya? Se ven, ¿no? Esos 3 atributos. Pero en realidad, ¿cuántos atributos tiene la clase inscripción? ¿Quién me puede decir eso? Se ven 3, pero ¿cuántos atributos tiene la clase inscripción? 6. 6, correcto. 6. 3 que hereda, que no se ven, pero ya se supone que hereda, puede echar mano de nombre, de fecha de nacimiento, género. ¿Cuántos métodos creen que tiene? Inscripción, C inscripción. ¿Cuántos métodos tendrá la clase inscripción? Un método de guardar para 6 datos. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
¿Cuántos métodos? 3. 3. 3. A ver, uno sería ¿cuál? Contémoslo. ¿Cuál sería uno? Fecha de inscripción. No, métodos. ¿Cuántos métodos tendría la clase inscripción? Porque eso es atributo. ¿Cuántos métodos tendría la clase inscripción? A ver, ¿alguien? Si quieren, vamos por paso. Hablemos de la clase persona. La clase persona, ¿qué atributos tiene? Tiene 3. 3. ¿Cuántos métodos tiene la clase persona? Pero ahí está en la gráfica. Ahí está en la gráfica. ¿Cuántos métodos tiene? El de guardar. Claro, nada más uno. Ahora, la clase inscripción, al estar unido con esa flechita, entonces estamos diciendo que hereda de la clase persona. ¿Cuántos atributos tiene la clase inscripción? 6. 6. ¿Cuántos métodos tendría? 1 igual. Se ve uno a la vista, que es el guardar de 6 datos, pero también hereda el guardar de 3 datos de su papá. O sea, tiene 2 métodos y se llama lo mismo, guardar de 3 datos, el otro guardar de 6 datos. Acuérdense, ese concepto lo vimos y eso es sobrecarga. Mismo nombre, pero se comporta de diferentes maneras, eso es sobrecarga. Claro que cuando en una misma clase hay un método que se comporta de una manera y de otra manera y de otra manera, separándose con sus parámetros, se llama sobrecarga, lo hemos avanzado. Pero cuando la clase, cuando un método en una clase, se comporta de una manera y en otra clase se comporta de otra manera, eso es parecido a sobrecarga, solamente que se llama polimorfismo. Ya que enseguida vamos a ver. Entonces aquí en esta gráfica hay un guardar de 3 datos, es una manera de comportarse, y guarda 3 datos. Y hay un guardar de 6 datos, se llama lo mismo, guardar. Entonces es un ejemplo también de polimorfismo. Polimorfismo significa, poli es mucho, ¿no? Muchas formas, o sea, muchas maneras de comportarme. En un lado, en un lugar, que la clase inscripción me comporto guardando 6 datos, pero yo mismo en la clase persona me comporto de otra manera, soy polimórfico. Y lamentablemente en la vida real también hay personas, polimórficas, ¿no? Que con los amigos son de una manera, con la familia son de otra manera, con, no sé, en otro lado son de otra manera, y etcétera, etcétera. Son muy polimórficos y eso no estaría bien, digamos, ¿no? En programación de objetos eso nos ayuda, ¿sí? Lo agarramos como positivo, donde tenemos un mismo método que hace diferentes cosas, pero el mismo método, es como sobrecarga, ¿ya? Sí, vamos a hablar de polimorfismo. Casualmente ahí está. Polimorfismo. Poli, varios. Formas. Bien, ¿qué es el polimorfismo? Bueno, es otro concepto importante de programación orientada a objetos. ¿Ya? Otro concepto importante, es otro pilar, donde un método puede tener muchas formas, por eso polimorfismo. ¿Ya? El polimorfismo es la capacidad que tienen no todos los lenguajes de programación, ojo, ciertos lenguajes de programación, ciertos, son algunos privilegiados. ¿Ya? Entonces, que tienen ciertos lenguajes de programación, ¿para qué? Para hacer qué. Cuando nosotros enviamos un mismo mensaje, mensaje significa invocar, cuando nosotros llamamos al método. Acuérdense, nosotros a través de un objeto llamamos al método, ¿no es verdad? obj punto y llamamos, ahí se llama invocar, o también se llama enviar mensaje, también es lo mismo, enviar mensaje o invocar, es lo mismo. Nosotros hemos invocado todo el tiempo, ¿no es verdad? Una vez que creamos los métodos en una clase, vamos al lado del diseño, hacemos nacer el objeto y de ahí con el objeto punto, ahí mandamos un mensaje o invocamos, es lo mismo, ¿ya? Entonces, el polimorfismo es alguna capacidad o particularidad de algunos lenguajes de programación que hacen que al enviar el mismo mensaje, o sea, invocamos al mismo método
desde distintos objetos o clases, pero cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje o a esa invocación de manera diferente. Aquí, por ejemplo, si llamo al guardar dentro de persona, estoy llamando al guardar de 3 datos. Pero si llamo a guardar dentro de la clase inscripción, estoy llamando al guardar de 6 datos. Entonces, en un lugar, persona, por ejemplo, se comporta de una manera y en otro lugar se comporta de otra manera. Entonces, ese es el polimorfismo, ¿ya? Es cuando el método en una clase se hace una cosa y en otra clase el mismo nombre de método hace otra cosa. Es polimórfico. Es muy parecido a sobrecarga. La sobrecarga es cuando tenemos un método en la misma clase que se comporta de diferente manera. En cambio, el polimorfismo es el método que está en diferentes clases, que hace cosas diferentes, pero está en diferentes clases. Eso es polimorfismo, ¿ya? Bien, entonces esos dos conceptos quería transmitirles antes de hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio, obviamente, enseguida. Pero antes del ejercicio, ¿alguna pregunta de polimorfismo, de herencia? ¿Alguien? ¿Algo que no esté claro? ¿Qué dicen? ¿Están medio captando? Sí, Más o menos va la cosa. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Con la práctica. sí. Ahí uno se complica a veces. Ahí ya puede un poquito ya firmarse por ahí o perderse más. Vamos a ver. Planteemos un ejercicio, ¿ya? En la secuencia sería el 13, porque el 12 fue el que ustedes propusieron en la actividad 8, que ayer miramos. La 13 sería, digamos, ¿no? Dejando el espacio a la 8 para algunos de los ejercicios que ustedes han planteado ayer. Bueno, programación orientada a objetos número 13. En la secuencia vamos a usar, miren, la diferencia que ya no es vectores, plural. Y además hay la palabra un. Miren. Entonces, cuando dice esto, un vector, yo no quiero ya ver un vector para cada dato. ¿No? Un vector nomás. Pero es un vector especial, no es un vector de string, un vector de entero, un vector de datetime, no, un vector de objetos. Por eso se llama object array, en inglés, ya al revés, object array. Entonces, vamos a usar un vector de objetos. Vamos a aplicar herencia, vamos a ver que una clase herede a otra clase, vamos a ver que un método se llame lo mismo en una clase y el mismo en otra clase, pero haga cosas diferentes, vamos a ver polimorfismo. Y en base a eso, ese trío, ¿no? Este trío, vamos a resolver problemas. En este caso vamos a concentrarnos en inscripciones, el problema de inscripción en un instituto de computación. Entonces nos dicen que en una inscripción se requiere introducir los siguientes datos. El nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el género, si es hombre o mujer, la fecha de inscripción, el curso, operador o programador o analista, el turno, si es en la mañana, tarde o noche. En fin, son ciertos datos. Que graficados, normalmente esto ya no se los voy a colocar así, en texto, sino va a ser en esta imagen. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ya estoy más, de alguna manera estoy dividiendo los datos. Aquí están todos juntos. Pero en esta gráfica ya se ve qué atributos hay en la clase persona y qué atributos hay en la clase inscripción, ¿no? Y además qué método, porque ahí el guardar de 3 datos, el guardar de 6 datos, entonces ahí aplicamos polimorfismo, ¿ya? Y fíjense la línea entre C inscripción y C inscripción vector. Antes de esa línea, ¿cuál es más completa? ¿C inscripción o C persona? ¿Qué dicen ustedes? Ser persona. C persona es más completa que C. De inscripción. No se viene la clase Ah, no. persona es el papá y la clase hijo es C inscripción, porque fíjense la flechita está haciendo que se vaya de arriba para abajo, ¿no? Voy a ubicar el puntero. Entonces, acá estamos hablando de este simbolito de acá, ¿no? Entonces, esta es la clase padre. Está heredando todo lo que tiene a su hijo, que es inscripción. ¿Cuál es más completo? ¿El papá, persona, o el hijo, inscripción? El hijo. El hijo, pues siempre es así. El hijo de ella tiene lo del papá, es verdad que no todo, ¿no? Pero tiene lo que ha podido agarrar el papá. Y él puede agregarle sus propios atributos, sus propios métodos. Entonces el hijo tiende a ser más completo porque ya va a heredar lo que tiene el papá, pues no es verdad. Sus 3 atributos, un método que tiene ahí a la vista, los va a heredar. Ya tiene eso. Entonces más lo que pueda agregar,
Entonces tendrá más posibilidades el hijo, la clase inscripción en este caso. Ahora, la línea que está acá entre la segunda clase que es el hijo, como pueden ver aquí no hay herencia. Simplemente esa línea es una relación de que él tiene que ver con él. En este problema entonces vamos a tener tres clases. Tres clases. La clase padre, la clase hijo que hereda, y esta clase es la, obviamente todo sirve, todo es importante, pero esta clase es la que responde al problema. Aquí está el vector, ese único, su variable bis, claro, y tiene todos los métodos que tenga que tener. Si son 50 métodos, hay que hacer los 50 métodos, el tema de los métodos que resuelva el problema. Entonces, esta clase vector va a ser la que responde al problema. Ahora, esta que responde al problema, la clase vector, no se casa con la clase padre, no se relaciona con la clase padre. Entonces, él no hace contacto con el padre porque mejor le conviene hacer contacto con el hijo, porque el hijo es más completo que el papá. ¿Entienden? Entonces, él no va a hacer contacto con el papá porque tendría acceso, si hace relación directa con el papá, tendría acceso a 3 atributos y un método guardar. Atributos. Inscripción tiene 6 datos, entonces yo necesito hacer relación con alguien más completo. En este caso, el vector se relacionarse con la clase hijo, que tiene, es verdad, 3 datos a la vista, pero no son 3 datos. ¿Cuántos datos tiene? Esa inscripción. 6. 6. Entonces él es más completo. Entonces yo, como soy inteligente, estoy hablando como clase vector, voy a unirme o relacionarme con la de las dos clases que tengo para elegir, ¿no? Voy a relacionar con la que más me conviene. En este caso, la clase hijo. La clase hijo, ¿verdad? Bien, entonces esa es la idea a partir de ahora. Vamos a resolver los ejercicios con 3 clases. Una clase padre, le darán el nombre de acuerdo ya al problema. Una clase hijo, también variaré a su nombre. Y una tercera clase que es la que responde, donde va a haber un vector y los métodos necesarios, la que responde ya al diseño, al problema, ¿ya? Y esa se relaciona con la segunda clase, con la clase hijo. No hereda, no hay la herencia ahí, solo se relaciona. Ya vamos a ver eso, cómo lo hacemos, cómo lo relacionamos. Tenemos que ver también cómo se hereda, cómo se aplica este dibujito ya en programación, cómo se aplica esto también en programación. Eso vamos a ver. Ya, pero la idea es esa. Esa es la estructura de la solución. Bien, entonces, aparte de introducir datos, debe obviamente guardarlos, mostrarlos, como se ve ahí. Debe obtener una columna, un dato nuevo, que es el costo de inscripción, en base a esto que acá me inventé. Sencillito nomás, porque no es la idea avanzar condiciones complicadas. Ahora, la idea es el dibujito, de cómo se hace ese dibujo, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosita sencilla nomás para obtener la inscripción, el costo de inscripción. Información no creo que hagamos, pero lo puse nomás y generar una información. Si a tiempo lo hacemos, no creo que hagamos, ¿ya? Bien, entonces ese es el problema planteado, problema número 13, PO 13, donde hay varios cambios. ¿Ya? Vamos entonces a la solución. Y la solución, fíjense acá, si la imagen dice así, dividida los 6 datos en 3 para persona, 3 para inscripción, 6 en total es verdad, pero está dividido así. Entonces si es una pista, cuando estén diseñando, van a colocar en su formulario estos 3 datos, lo colocan separados para que se note que va a heredar ya en el diseño también. Entonces, un ladito capaz esos 3 datos en un groupbooks y otros 3 datos en otro groupbooks, un poquito arribita el uno, abajo el otro, más abajito para que dé una especie de subordinación. Estos otros 3 datos en otro groupbooks, ¿ya? Y cada cual va a tener una clase, cada cual va a tener una clase que resuelva eso, este va a tener otra clase que resuelva eso, y después tendremos una tercera clase que es la que tiene la mayoría de los métodos. ¿Ya? Los otros son como la base, ¿no? La base. Entonces, por ejemplo, para esta imagen donde tengo persona con 3 datos, lo diseñaría así. Vean, entonces esto es de la clase papá, clase padre, así lo diseño. Datos de una persona, ahí están los 3 datos, ¿no? Como han visto en la gráfica, uno para introducir el nombre de la persona, en que en realidad es el que se está inscribiendo, ¿no? La fecha de nacimiento y el género. Entonces esa es la clase padre. Respondo con ese groupbooks celeste esta imagen que acá me plantea. Ahora la clase inscripción también tiene 3 datos, entonces lo dibujo un poquito también en otro groupbooks, abajito, un poquito abajo para que se entienda que es un subordinado del celeste, ¿no? En este caso el tono es verde del groupbooks y titula datos de una inscripción.
Y aquí están los 3 atributos, como la fecha de inscripción, el curso, pero aquí en el color me equivoqué, ¿no? El curso y el turno. Aquí me equivoqué en color, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la clase padre de estos dos groupbooks? ¿Cuál sería la clase padre? El celeste. Ya, pero ahí me equivoqué, tendría que ser verde, ¿no? Tendría que ser verde ahí. Y esta sería el clase hijo, ¿no? Este sí sería celeste, ¿no es cierto? Ahí queda mejor, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? ¿Está bien o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? No hay bluminista acá, ¿no es verdad? Excelente. Entonces, la clase padre es verde y la clase hijo celeste. Ok, entonces, ese es el diseño. Como pueden ver, este diseño está casado a el dibujito que les planteo acá. ¿Ya? Entonces, así les voy a pasar ya los problemas. Entonces, ustedes tienen que entender cómo lo van a diseñar también. ¿Ya? Entonces, no es difícil, simplemente dividirlo en 2 bloques nada más. Los 6 podría haber estado en un solo groupbooks, pero está más o menos para que entiendan que esto es de una clase padre y esta es la clase hijo. ¿Ya? Bueno, tenemos el data grid view, obviamente todos los datos, los 3 más 3, 6, más un dato que obtenemos que es el costo, 7 datos. Y si nos pide una información, pues abajito colocamos para mostrar esa información ahí en rojo. No es más, entonces acá ejecutamos, no tiene nada, pero es bueno que ustedes ejecuten porque por ahí del diseño ya tienen problemas, entonces mejor paso por paso van ejecutando. Y si esto funciona, dicen, por lo menos en diseño estaba bien. Entonces, si hay problemas, por lo que ya agregué después el diseño, los primeros códigos, qué sé yo. Alguna cosa debe estar, pero que hasta el diseño estaba funcionando bien, ejecutaba. Bueno. ¿Alguna pregunta del diseño? Algo que no me estén captando para seguir. Puse allá arriba el tool strip, ¿no? Los botoncitos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Nada, ya los perdí. ¿Se entiende bien? Hasta aquí todo tranquilo, digamos. Ahora vamos a la solución. Con control alt L yo tengo la solución, bueno, en realidad el explorador de la solución, todos los archivos que conforman mi solución. Obviamente hay cosas que genera automáticamente el Visual Studio, ¿ya? A nosotros nos interesa este formulario. Bueno, este es el programa principal. Después lo vamos a ver mañana cuando veamos múltiples formularios. Mañana vamos a ver múltiples formularios. O sea, vamos a usar programitas con más de un formulario y vamos a agregar sonido, digamos, o video, digamos. Entonces ahí veremos ya este archivito, ¿no? En qué es importante ese archivito. Por ahora, nomás el formulario. Bien, entonces, vamos a agregar clase. Entonces voy a proyecto. Vamos a empezar por la clase persona. Ya vamos a ir por la clase persona, la clase padre. Bien, van a ver que es un poco diferente. Es como volver a los primeros programas que hacíamos orientados a objetos, ¿ya? Cuando no había vectores. Vamos a ver. Agregar clase. Bien, la primera clase se va a llamar C de clase, ¿no? C persona. Esta va a ser la clase padre. Bien, ahí está. La clase padre para manejar los datos de él, los atributos de él, ¿no? Atributos, tiene las 4 regiones, como siempre, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar 3 veces más el esqueleto del contenido de la clase persona. Atributos, propiedades, constructor, ya, y métodos. Esto mismo, este esqueleto, antes de llenarlo, lo voy a copiar, este esqueleto. Ahora, esta clase, C persona, yo lo copié, a ver, copiamos. Esta clase persona va a resolver la partecita de persona, pero vamos a tener 3 clases, acuérdense, vamos a tener 3 clases. La clase persona, la clase inscripción y la clase C inscripción vector. Mismo nombre de la segunda clase, solamente le aumentamos la palabra vector al final. Entonces voy a agregar una segunda clase, aunque las 3 estén vacías no hay problema, empezamos agregando las 3 clases. A ver si me ayuda alguien, ¿qué se va a llamar la segunda clase? ¿C qué? La clase hijo. ¿Se inscripción? C inscripción. Ok. Ya está. Va a venir vacío, obviamente. Aquí pegamos ya la estructura a las 4 regiones. Ahora fíjense la tercera clase. Tengo 2 clases.
persona y C, inscripción. La tercer clase en esta imagen se casa con la clase 1 o la clase 2. ¿Con cuál se casa, se relaciona? La tercer clase. Con la clase 2. Con la 2. Que se llama C, inscripción. inscripción. Entonces aquí, bueno, hasta ahí sería lo mismo que la clase 2, no podríamos repetir. Le pongo la palabra vector para decir que aquí va a estar el vector. ¿Ya? En las otras no va a haber vector, solo acá no. Entonces, es el nombre de la clase 2, que es más completa, la clase hijo, y le agregamos la palabra vector. El nombre es lo de menos al final, ¿no? Pero solo es una manera nomás de organizar bien los nombres, ¿no? Bien, igual acá sale vacío, pegamos las regiones, ¿no? Entonces, tenemos las tres clases, clase padre, vacío, clase hijo, vacío, y la tercera clase que se relaciona con la clase hijo, que supuestamente debe haber un vector ahí. Entonces hay que llenar todas estas clases. Voy a empezar obviamente por la clase padre, ¿ya? Entonces, como pueden ver también aquí en el explorador tenemos las tres clases más el formulario, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos estos tres nos van a... Supuestamente vamos con estas tres clases más el diseño vamos a resolver el problema. Bien, vamos entonces a empezar por la clase padre y debo colocar los atributos. Bien, ¿qué atributos tiene la clase padre? 2 strings y un datetime. Ya, el orden es importante. Vamos a mantener ese orden, ¿ya? Pero ya no son vectores, son variables normales como hacíamos antes, ¿ya? No son vectores. Entonces, vamos a la clase padre. El primer atributo de tipo string que va a guardar el nombre de la persona. ¿Está bien? Segundo dato. Datetime, fecha. Datetime, fecha. En realidad es la fecha de nacimiento. Ok. Otro. Aquí no estoy tacañando en abreviar. Coloco completo nomás. Tercer dato y último. String, género. Género. Ok. Listo. Ahora hay que hacer las propiedades. Como no son vectores, voy a hacer ¿cuántas propiedades? ¿Cuántas propiedades tendría que hacer? Uno para cada uno. Uno para Ya. cada uno. ¿Cuántas serían? 3. Tres. Porque él dice todo atributo debe tener propiedad, excepto los vectores. Entonces aquí no hay ningún vector, son atributos normalitos, son variables normales. Entonces vamos a crear sus propiedades. Public, por ejemplo, ¿cómo hacemos la propiedad para el primer atributo? Díctenme. Quiero hacer la propiedad para el primer atributo. El nombre. ¿Qué escribió? String. Sí. String nombre. P nombre, ¿no? No tiene paréntesis. Aquí, ¿qué colocaría? Set. La set y get. El orden no importa. ¿El set cómo sería? Nombre igual value. Nombre igual value. Y el get, Vector. return, Nombre. entonces, esto es mecanizado, esto lo puedo copiar unas 2 veces y hago las adecuaciones del caso, ¿no? Entonces el segundo, por ejemplo, es daytime, ¿no? Daytime es P, fecha, nacimiento. Aquí ya en set, fecha, nacimiento, aquí me lo está ofreciendo. Y return, fecha, nacimiento. El último dato es género. Entonces hacemos las adecuaciones nomás. Aquí decimos género y aquí decimos género. Entonces tengo sus tres propiedades, una para cada atributo. Vamos al constructor. A ver, dígame cómo es el constructor. ¿Qué escribo? A ver, ¿alguien? ¿Cómo se escribe un constructor? Alguien tiene que dictar, no hay nada nuevo ahí, es lo que hemos venido haciendo de constructores.
Ujú. ¿Cómo creo el constructor? Alguien me lo tiene que dictar. Public, el nombre de la clase. Public, ¿qué más? El nombre de la clase con un C por delante. ¿Qué escribo? El nombre de C, la clase. C. C personas. Si ustedes saben el nombre de la clase. Paréntesis, llave, llave. Ahora, adentro del contenido, ¿cómo sería? P nombre. Igual. Nombre, y le damos un nombre cualquiera, el típico Juan, pues, ¿ya? P, fecha de nacimiento. Puedo darle un valor entre comillitas, digamos, por decir algo, no sé, 10 del 11 del 2000, digamos, una fecha de nacimiento, ¿no? Claro, esto había que convertirlo a daytime. Convert, porque el dat es de tipo daytime, ¿no? Es donde que pretendemos guardar, to daytime. Entonces coloco, por ejemplo, la fecha 12 de noviembre del 2000 como fecha de nacimiento. Tercer dato. ¿Cuál sería el tercer dato? P género. De género. Bueno, en este caso Juan es hombre. Listo. Entonces le damos valores de partida a cada atributo. Así dice que es la pega del constructor. Excepto vectores, pero en este caso no hay ni un vector. Vamos a método. Fíjense que en método solamente tenemos el guardar de 3 datos nomás. Estamos haciendo la clase persona, la primera clase que se ve a la izquierda. Solo hay un método sin retorno llamado guardar. Y obviamente este método guardar solo va a guardar 3 datos, porque esta clase tiene 3 datos nomás, pues, ¿no? Entonces 3 datos nomás. Entonces él obviamente va a pedir 3 datos, ¿no? Y va a poner sus 3 variables de confianza ahí en su puerta, en los paréntesis. De tipo string, por ejemplo, la variable non, daytime, digamos, fnac, de fecha de nacimiento, ¿no? Y de tipo string, el género. Pone 3 variables porque dice, si querés que yo lo guarde, me tenés que pasar estos datos. Ahora, estos datos que llegan, ¿dónde los voy a guardar? Por ejemplo, ¿dónde guardo non? ¿A dónde lo guardo? En atributos, el nombre. Ya, el atributo nombre. Obviamente voy a través de su propiedad. Segunda línea, díctenmela. P fecha de nacimiento. FNAC. Y por último, P género igual gen. exacto. Entonces, esa es la clase padre. Nada más. En todos los ejercicios que van a plantear, obviamente va a variar los atributos. Serán 3, serán 2, serán 4. Pero esto es lo mismo, miren. Lo mismo. No tienen que hacer más nada. ¿Ya? Pude haberme copiado esto y no las regiones vacías, sino esto más bien, ¿no? Para la otra clase. Pero como es nuestro primer ejercicio, lo vamos a hacer con calma. Ahora vamos a hacer la clase hijo y después vamos a decir que herede. ¿Ya? Primero hagamos la clase hijo con sus 3 atributos también que tiene. De casualidad que tiene también 3, pero puede variarnos, ¿verdad? Fíjense el celeste. Clase inscripción. Acuérdense los datos. El orden es importante. Fecha, curso y turno. Bien, díctenme entonces, esto va a ser más rápido que hemos hecho la clase padre o la clase hijo. Muy parecido. A ver, más rápido pero ahora, díctenme. A ver. Atributos. String. Bueno, Perdón, me puede mostrar un poco daytime. su diseño, que Fecha no me corre bien. de inscripción. Segundo. Lo voy a mostrar de vuelta. Ustedes tienen más memoria que mí. Ahí está. Estamos haciendo el celeste, ¿no es verdad? A ver si se acuerdan ahora. Voy a volver a la clase. Segundo dato. String, String. curso. Curso. Tercero. String, turno. Ok. Vamos a las propiedades. Díctenme a ver. Propiedades. Es date, public, Public. date, time, Daytime. fecha de inscripción. Bien. Aquí adentro. Set, Vamos a hacer al revés, ¿no? Get. Yeah. Para variar. Set. ¿Cómo sería el get? return, Return. fecha de inscripción. Set.
fecha de inscripción igual value. Bien. Entonces tenemos eso. A ver, hagamos el otro sin copiar y pegar. ¿Cómo sería? A ver. Public string String. p curso Ok. Get. Set. return curso Y curso igual igual value. value. igual valor, ¿no? Ok. Esto me lo voy a copiar porque también es string el tercer atributo, ¿no es verdad? Sería, en vez de curso, turno, ¿no es cierto? Ahí está. Y ya tengo las propiedades. Muy mecánico. No creo que les duela la cabeza de hacer propiedades, ¿ya? Vamos al constructor. A ver, dígame el constructor. ¿Qué escribo? A ver. Public se inscripción Inscripción. Este tiene paréntesis. Bien, empezamos con el primer atributo. datetime, no, No, fecha de inscripción. fecha de inscripción. Hay que darle valores de partida a los atributos. En este caso, hace rato me inventé una fecha del 2000 como fecha de nacimiento. Ahora, la fecha de inscripción normalmente es la fecha actual, ¿no? Se inscribe ese momento y se guarda la fecha de la máquina. Para acceder a la fecha de la máquina voy a usar un comando que es el today. Y aquí nos va a dar la fecha de la computadora. Fecha y hora, ¿no? Today. Entonces, obviamente lo convertimos a datetime para que lo pueda guardar en este atributo. Entonces, va a arrancar guardando la fecha actual. Segundo atributo. p curso Bueno, tengo tres tipos de curso. Operador, digamos. Escribe operador. Y por último, turno. turno. Puede ser de la mañana. Le damos valores de partida. Total, al final solamente es para cumplir nomás, digamos, los requisitos. Porque al final de cuentas, aquí va uno a elegir la fecha, va a elegir el curso, va a elegir el año. Entonces, estos datos que parten, datos de partida que el constructor le da, son nomás para cumplir requisitos. En algunos problemas son importantísimos, como por ejemplo cuando hagamos el del vector, que BIS empieza en menú, eso es clave. Pero acá no, son datos cualquiera, la fecha de ahora, un dato operador, dato mañana, son datos cualquiera nomás para completar. En algunos casos no son importantes y en otros sí. Se verá cada problema, ¿ya? Métodos. Pueden ver en métodos de la segunda clase, la clase hijo, que es guardar de 6 datos, porque él va a heredar los otros 3 de arriba, ¿no es verdad? Entonces es un guardar de 6 datos. Tranquilamente me puedo copiar el método de la clase padre para que sea más rápido la implementación. Me lo copio. Acá está en métodos. Y le agrego 3 datos más acá. ¿Qué datos serían los que vamos a agregar? Díctenmelo, lo que falta agregar. Daytime. Daytime, ya. Fecha de inscripción. String. String. Cur. Cur. Y String. string. Tur. String. Tour. Listo. Entonces este es un guardar. Y fíjese que a propósito estoy manteniendo el nombre porque este guardar en este mundo, en esta clase inscripción, se comporta de una manera. Guarda 6 datos. Y este guardar del mundo de la clase persona guarda 3 datos, pero se llama guardar. Entonces esto es polimorfismo, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo vamos a hacer? Estos 3 datos, obviamente me los rebota porque nosotros no hemos heredado todavía. En este momento vamos a proceder a heredar. Acuérdense este que les decía, cómo se aplica en C# este simbolito, esta flechita que dice, está heredando, ¿no? ¿Cómo hago eso en C#? ¿Ah? Bien, ¿cómo hago la herencia en C#? Para colocar la herencia es sencillo. Aquí, donde está naciendo el objeto es aquí, en esta línea. Aquí está naciendo la clase inscripción, la clase hijo. Para decir herencia, ¿alguien sabe? Por si acaso pregunto nomás. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No son curiosos? Bien, 2 puntos. 2 puntos. Eso significa va a heredar. A lo que ya tiene, que son 3 atributos a la vista, va a heredar los atributos y los métodos de otra clase. Y coloco el nombre del papá, de la clase padre, que se llama la clase padre.
C C persona. personas. C personas. Persona. Entonces, nada más de la herencia, miren, esta cosita acá que acabo de agregar. Entonces, aquí estoy heredando esto de acá. Entonces, cualquier objeto que nazca de inscripción, no solo va a tener acceso a 3 atributos, las propiedades me las salto, ¿ya? A 3 atributos y al método guardar. No solamente eso, también va a tener acceso a estos 3 atributos de acá de su papá y a los métodos que tengan, que en este caso es el guardar de 3 datos. Va a tener acceso, o sea, va a poder utilizar. ¿Y cómo lo podemos probar? Fíjense, vamos a probar. Aquí, por ejemplo, estoy en la clase hijo, ¿no es verdad? Perdón, miren, control Z. Miren, ya no hay error, miren. Miren, no hay error ya. Voy a quitar la herencia. Acá hizo renegar, ¿no es verdad? Ya, listo. Desheredado. Bueno, el C# analiza. Miren ahora sí. Epa. Dice, no tenés acceso a él. ¿Quién es? Acá no lo veo en atributo. No tenés esto. Esto era de tu padre. No, no tenés el atributo fecha de nacimiento. No tenés género. ¿Se dan cuenta el rojito, no es verdad? Entonces, control Z acá. Una vez que lo heredamos, ahora sí, no va a haber problema, miren. Puedo echar mano ya de la propiedad que heredé, de la otra propiedad. Con esta propiedad llego al atributo, ¿no es verdad? En fin, puedo echar mano del método inclusive. En vez de esto, puedo decir, bueno, no, es verdad que yo puedo ir a cada atributo y darle los 3 primeros valores que me pasan, lo puedo guardar yo, como están viendo ahí, estos 3 primeras variables, yo las guardo. Pero el guardar puede decir, no, voy a usar mi herencia. Porque tengo, entre las cosas que rebusco y pillo, tengo un método que he heredado. ¿Qué se llama el método que he heredado? ¿Qué método he heredado? El de guardar. El de guardar. Se llama guardar. Y lo llamo. Y fíjense que el guardar, acuérdense la sobrecarga, que en este caso ya es polimorfismo. Y que es leve la diferencia. La sobrecarga es cuando un método se comporta de diferente manera en la misma clase. En el polimorfismo, cuando se comporta de diferente manera en diferentes clases. Fíjense, acá tiene la versión 1 de 2. Uno de que nos pide 3 datos, pueden ver ahí entre paréntesis. Y la versión 2 de 2, seguramente que nos pide esta que estamos viendo ahí, de 6 datos. ¿Cuál vamos a usar, el 1 de 2 o el 2 de 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la herencia? El 2 de 2. No, el 2 de 2 es de nosotros. El 1 de 2. El 1 es el que hemos heredado, el que guarda 3 datos. ¿Qué datos le paso a ese método que hemos heredado? ¿Cuál de los 6 que tengo ahí arribita le paso? Nombre, fecha de nacimiento y género. FNAC y GEN. Entonces, como pueden ver acá, yo como guardar de 6 datos, estoy hablando como esta personita de aquí. Yo pude haber guardado estas 3 variables como estaba hace rato. Pero, mejor digo, voy a usar la herencia porque por algo heredé. Voy a darle uso. Aquí estoy usando a mi herencia, el guardar de 3 datos. Y le digo, vos encargate. Te paso las variables que a mí me llegó, te las paso. Vos encargate de guardar. Entonces, ¿qué hace el guardar este? En la clase padre, los recibe los datos en sus variables y va a los atributos y los guarda. ¿Ah? Entonces ya estoy usando la herencia, este método heredado, y lo estoy usando. Aquí lo estoy llamando. Esto se llama mandar mensaje. También se llama invocar. ¿Ya? Mandar mensaje también se llama. Cuando uno nombra el método. ¿Ya? El nombre del método. Invocar o enviar mensaje es el término técnico en programación orientada a objetos. Ahora, los otros 3 datos que nos han pasado, pues son 6. Estos otros 3 datos, pues no tengo un método que se encargue de estos 3 datos. Bueno, ya no queda más que estos 3 datos. No me queda más, estoy hablando como guardar de 6 datos, estoy hablando como este método ya de método propio del hijo, ¿no? No es el que ha heredado. Bueno, ya lo voy a guardar. Por ejemplo, ¿dónde guardo la variable fIns? ¿A dónde la guardo? P fecha de inscripción. ¿Qué fecha? Lo tengo que hacer yo, no queda más, no tengo un método que haga eso. La segunda línea, la tercera línea, ¿cómo sería? P curso. Curso, guarda, Cur. cur. Y por último, P turno. turno, agarra. Igual Bueno, turno. entonces 3 datos he guardado yo y 3 datos, los primeros, he hecho guardar a través de mi herencia. Estoy usando mi herencia. Es como que guardarse un vehículo de, supóngase que me han llegado 6 quintales, ¿no? Un otro quintal, tanto de arroz, de fideo, de papa, de todo, digamos, ¿no? 6 cosas.
Bueno, mi cochecito que heredé de capacidad de 3 quintales, capaz es un mototaxi, Torito. Entonces lo uso a mi herencia, ¿no? Que guarda 3 datos, su capacidad no más de 3 datos. Bueno, lo uso igual. Y los otros, bueno, ya tendré que hombrear, ¿no? Y hombreo al hombro el otro, y lo guardo allá a tributo, lo voy llevando, el otro también lo hombreo, lo llevo allá a tributo y el otro también. Ya porque no tengo quien lo haga, lo tengo que hacer yo. Pero por lo menos ya usé esta herencia para liberar un poquito de la carga. Sirve la herencia, ¿no? ¿Verdad? Bien, esa es la clase hijo que ya está heredando a ese padre. Ahí está, esto es la herencia, señor. Nada más, sencillito. Y llegamos a la clase que nos interesa, la que va a responder al problema, al diseño. Si esto va a guardar es porque ahí hay un método que guarda, hay un saca información y lo que tenga que hacer. Estará aquí en esta clase que no va a heredar. Fíjense la relación entre la clase inscripción vector e inscripción. No hay el símbolo de herencia. Aquí no hay esta misma cosita de acá. No va a heredar. ¿Ya? Aunque se puede hacer múltiples herencias, que un papá hereda a su hijo hereda a su otro hijo, o sea, al nieto ya sería, y así podemos tener, pero no es la idea. Acá no va a haber herencia, simplemente va a haber una relación. O sea que la clase vector se va a relacionar con el contenido de la clase inscripción. Y ustedes saben que inscripción con personas ya están enlazados con herencia, ¿verdad? Entonces, no va a haber herencia acá. No voy a poner acá 2 puntos así para querer. No voy a poner eso, ¿ya? No voy a poner. Bueno, pero sí en algún momento de este código vamos a hablar de la segunda clase, de la clase hijo. Vamos a hablar de esta clase inscripción segunda. En algún momento lo vamos a relacionar, ¿ya? Entonces, voy a empezar por atributos. Y dice en la gráfica, pueden ver ahí en atributos del tercer vector, ¿qué es lo que hay en atributos? Fíjense ahí. Dígame, ¿qué es lo que hay? Los métodos necesarios. No, en atributos. Vector y vector bis. Vector Un y bis. vector Y bis. y una variable bis. Un vector nomás. Entonces aquí va a haber un vector que lo puedo llamar vector como nombre. Lo que quieran, ¿ya? Le voy a ver como nombre vector. Pero es un solo vector y una variable. Un vector nomás. Caramba. No sé qué está pasando. Vector. ¿Ya? Y además una variable bis. ¿Ya? Ahora, la variable bis es de tipo entero. Ya lo hemos hecho varias veces. Este vector, ahora sí va la cosa. El vector. Aquí tengo que decir de qué tipo de dato es. Nosotros hemos acostumbrado a declarar un vector, por ejemplo, de tipo string. Y le hemos dicho igual, ni, acuérdense, string, 10 casillas, por decir algo, ¿no? Así nacen los vectores. Pero queremos que en cada casilla de este vector, en cada casilla, guarde los 6 datos. En cada casilla. O sea, en la casilla 0 del primer inscrito, guarde el nombre de ese inscrito, la fecha que nació, el género, guarde la fecha que se inscribió, a qué curso, en qué turno. Inclusive el costo más. Que guarde eso. Que guarde eso. El costo me olvidé, perdón, pasa que el costo tiene cosas al azar, fíjense, aquí abajito, tiene cosas al azar, ¿no? No dice, ¿no? Operador al azar, ¿no? Al azar o aleatorio, ¿no? Entonces, operador de entre 100 a 200 pesos, programador entre 200 a 300 pesos, entonces tiene cosas al azar. Entonces ese dato debería estar en inscripción. Ya, eso me olvidé, lo voy a corregir, ¿ya? Entonces, volviendo a la clase que estamos haciendo, este vector va a tener, digamos, 10 casillas. El chiste está que cada una de estas 10 casillas pueda guardar los 7 datos en cada casilla. Bueno, podemos ver para atrás, colocar aquí 7 vectores, como han hecho hasta ayer. La idea no es, la idea es usar un solo vector. Entonces, el chiste está aquí de qué tipo va a ser para que en cada casilla de sus 10 casillas pueda guardar 7 datos. El chiste está acá. ¿De qué tipo va a ser? ¿Ustedes qué sugieren? ¿De qué tipo colocaría para que este vector en cada una de sus casillas guarde 7 datos? ¿De qué tipo sería? ¿Alguna idea? ¿De qué tipo podría ser?
A ver, ¿alguien? Si digo string, solo guardo un dato que es cadena, nada más un dato. Si digo int, igual un dato numérico entero. Si no me equivoco, ¿no sería un tipo booleano? Si es bool, solo guardaría un dato que sería true o false. Queremos guardar 7 datos en cada casilla. Me equivoco. Entonces, no hay problema. Ninguno de los tipos de datos conocidos nos va a servir, porque cualquiera que coloque ahí bool, string, int, decimal, datetime, solo podrá guardar un dato y necesitaría 7 vectores, ¿no? Y aquí va esta línea que está en la imagen acá, esta línea entre la clase hijo y la clase vector, esa línea que ven ahí. Entonces aquí lo voy a relacionar con la clase hijo, C, inscripción. Entonces, estoy pidiendo memoria para un vector llamado vector de 10 casillas y me está diciendo, bueno, ¿cuánta memoria querés? No sé exactamente cuánto, pero lo que la clase inscripción necesite, la clase hijo, porque la clase hijo es más completo que el papá, lo que la clase inscripción necesite, quiero 10 casillas y en cada casilla quiero lo que la clase inscripción necesite. Entonces la clase inscripción chequea, pues el C# no viene para acá y dice, a ver, ¿qué quiere inscripción? Ah, quiere memoria para guardar una fecha, datetime, ya le da memoria. Ah, también quiere un string para curso. También quiero otro string para turno. Perdón, aquí también. Hereda. ¿Qué tiene persona? Dice, ¿no? A ver, veamos qué tiene persona. Un string de fecha, del nombre, un datetime de fecha. Ah, entonces le da memoria para todos ellos. Ya le da memoria para todos. Ojo que acá me olvidé, tuve un atributo que es el costo. Lo vamos a hacer a la vuelta del descanso, la propiedad, el constructor y el método. Va a cambiar un poquitito, ¿no? Vamos a aumentar.